Esta tarde viene a acompañarnos Ignacio Ruiz, que es, creo, la quinta vez que nos visita. La primera vez nos dio una charla interesantísima sobre Francisca de Pedraza, una mujer del siglo XVII que sufrió maltrato de género y consiguió que la justicia de la Universidad de Alcalá de Henares le diera la razón. La segunda nos habló sobre Heleno de Céspedes, nacido Helena de Céspedes, que decidió hacerse cirujano y vivir lo que le quedaba de vida como varón, y esto fue en el siglo XVI. La tercera vez nos habló sobre la vida de España en Estados Unidos. Ya en enero del 21 nos dio una charla majísima sobre los judíos, desde la convivencia hasta la tragedia, y nos gustó tanto que al final de la conferencia le pedimos, por favor, si es tan amable, de darnos una un poquito más cercana en el tiempo, que nos había interesado, y va a ser la que vamos a escuchar esta tarde, que lleva por título Españoles sin patria en el Holocausto, sefardíes y la Shoah. Shoah es una palabra hebrea que significa algo como desastre, una cosa malísima. Bien, pues lo que va a tratar, lo que va a explicar él, es en el campo de exterminio de Auschwitz, donde murieron cerca de 1 millón de personas, y la mayoría de ellas de religión judía, y muchos de ellos eran descendientes de sefardíes, de los que fueron los judíos que fueron expulsados por los reyes católicos en España, en Sefarad, simplemente por pertenecer a una religión que no era la que era imperante entonces, la única y verdadera religión católica. Ignacio Ruiz es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, y en donde obtuvo el premio extraordinario de licenciatura. Tiene un currículum muy largo, voy a intentar resumir lo que pueda. Actualmente ejerce cargo de catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos y es también director de la Cátedra Universitaria España-Israel, galardonada con una mención de honor en el seno del premio Samuel Toledano, que se concede a investigadores y escritores residentes en Israel y en España, con obras destinadas a los judíos en España y en la diáspora. Ha sido profesor en las universidades de San Antonio de Nebrija, en la Complutense de Madrid y en Alcalá de Henares. Además ha impartido cursos y seminarios en numerosas universidades, tantas que no cabrían en esta hoja, pero que se puede mencionar la de París, la de Bolonia y la de San Clemente. Ha sido director de varias tesis doctorales y ha participado en numerosos tribunales de estas tesis. Es autor de más de 120 publicaciones científicas que han visto la luz en España, Francia, Alemania, México, Venezuela, Argentina y Israel. No hago más. Ignacio, estás en tu casa cuando quieras. Si además, como estamos entre amigos, pues tampoco hay que hacer grandes presentaciones, sobre todo por si después de la conferencia, los que sobrevivan, queremos ir incluso a tomarnos algo, pues seguimos hablando del tema. La conferencia que yo he traído preparada para hoy, yo se la pasaré posteriormente a Eloy, por si alguien tiene interés, más que nada porque creo que tenemos un problema de sonido, que no sé si se podrán escuchar o no los vídeos que he dejado preparados, y que son muy bonitos, y ahora explicaré por qué. Bonitos dentro de la tragedia y por el trasfondo que además nos aporta, ¿no? Y sobre todo porque es bueno no perder la memoria de aquellos que fueron exterminados simplemente por su religión. Un poquito más seguro. Aquí en la corbata. A lo mejor aquí, bueno, pues estamos hablando que es bueno mantener la memoria, sobre todo por estas personas que ya no están entre nosotros, pero su legado nos aporta una experiencia vital tan tóxica, tan nociva, que es importante tenerlo siempre presente, sobre todo para aquello de que la historia nos sirva para aprender, para que aquellas cosas que han sido tan negativas para la historia de la humanidad nunca pierdan su sentido, ¿no? Y sobre todo teniendo muy presente que cuando Eloy hablaba de esos asesinatos
desarrollados en ese campo de exterminio, que no de concentración, ya Auschwitz, Birkenau, ahora hablaré sobre ello, se estaba matando a 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas tan europeos como Adolf Hitler, tan europeos como Franco, tan europeos como Mussolini o tan europeos como Winston Churchill. Y por lo tanto, esos europeos, simplemente por el hecho de tener una religión distinta, que no era aquella que creían, o bien racialmente, o bien estéticamente la idónea, fueron exterminados. ¿Se imaginan ustedes ese derroche de inteligencia que se perdió? ¿Se imaginan ustedes todas esas víctimas, si hubieran permanecido vivas? ¿Cómo sería realmente el mundo en el cual vivimos? Estoy convencido que este mundo sería todavía mucho mejor, sería mucho más sano, sería mucho más próspero y sobre todo sería mucho más humano en ese sentido amplio de la palabra. De repente se había exterminado a estas personas que en conjunto total y dependiendo de la cifra de los estudios que se estén desarrollando en todos estos centros que todavía siguen investigando la cuestión relativa a la Shoah, estamos hablando de entre 6 y 8 millones y medio de personas exterminadas simplemente por una cuestión racial o religiosa. Y sobre todo también teniendo presente que no solamente fueron los judíos los exterminados, sino que fueron exterminados los comunistas, fueron exterminados los homosexuales, fueron exterminados los intelectuales, todos aquellos que pensaban de manera distinta a ese pensamiento monolítico que había llevado al poder a Adolf Hitler en el año 33 y que, como consecuencia de ello, Europa se va a empobrecer hasta situaciones realmente inconcebibles. Ese es el legado que no debemos de olvidar. Y lo demás, simplemente recordar que este pasado 27 de enero recordábamos el día de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, en donde 1,5 millones de hombres, mujeres y criaturas, como reza una placa que luego veremos, fueron exterminados, insisto, simplemente por el hecho de ser distintos a ese pensamiento monolítico. En muchísimas ocasiones hay que llamar al orden a esas mayorías silenciosas, porque esa población alemana, esa de los premios Nobel de los años 30, esa Alemania que había sido arrasada ya en la Primera Guerra Mundial y sobre todo con esas sanciones a las que fue sometida por aquello de las sanciones ya pactadas en ese Tratado de Versalles, esa Alemania de luego de la República de Weimar, esa Alemania que empezaba a reconstruirse, esa Alemania del premio Nobel llevó a la Cancillería a este individuo, y este individuo llevó a Europa al mayor de los desastres. Y la gente miraba para otro lado. Esas mayorías silenciosas las tuvimos en la historia y desgraciadamente todavía las tenemos en el presente. Y lo importante es que no existan, porque no tienen cabida en nuestra sociedad, esas mayorías silenciosas. Antes Eloy hablaba de la violencia machista. ¿Cómo es posible que exista todavía a estas alturas de esta sociedad que tenemos del conocimiento? ¿O cómo es posible que todavía sigan persiguiéndose a gentes por su forma de pensar en los más recónditos lugares del mundo? La mayoría silenciosas a veces se convierten en cómplices de estos genocidios tan aterradores. Y por eso es importante recordar ese 27 de enero del año 1945, cuando apenas unos miles de personas, calculo que unos 7.000, 7.500, todavía permanecían en Auschwitz. Se trataba de aquellos que no pudieron ser partícipes, coaccionados por supuesto, de esas marchas sangrientas organizadas todavía por lo que quedaba de esa Alemania nazi, para eliminar el recuerdo de las víctimas, el recuerdo de los que habían sido masacrados y asesinados. Esas 7.000, 7.500 personas eran la herencia, eran los restos de lo que es la historia de Auschwitz, pero fueron también la memoria humana que todavía a día de hoy nos trae y nos explica
que no podemos olvidar a las víctimas. Y aunque, no sé si ahora se me oye bien o no, y aunque queda claro que muchos de los que estáis aquí presentes, de los que están aquí presentes, acudieron a la anterior conferencia, yo con el permiso de Eloy y de todos ustedes, lo que voy a hacer es recordar en 5 minutos lo que fue la conferencia anterior para que todos nos acoplemos en la misma dirección y en el mismo momento histórico, que es el cual a mí me interesa. A ver, los judíos han sido siempre la religión marginada. En este caso concreto, desde la destrucción del segundo templo de Salomón, se produce lo que es la llamada diáspora. Y estas gentes empiezan a asentarse en distintos lugares de Europa. De hecho, insisto, como las diapositivas las va a tener Eloy, todo el que las quiera usar, donde pone Ignacio Ruiz copyright, pues pone Manolo Pérez Burgos copyright, y yo encantado de la vida. Y además, como esto está siendo grabado, no hay ningún problema en aquello de las autorizaciones. La cultura es de todos, para todos, y no puede ser monopolizada por nadie. Esa es mi forma de pensar. Bueno, pues aquí vemos la destrucción del segundo templo de Salomón y cómo se produce la diáspora. Se extiende por Oriente Próximo, pero fundamentalmente lo que vamos es a verlos asentados, creando comunidades en el norte de África, lo que es la península de Anatolia, los Balcanes, y llegan a la península ibérica. Estamos hablando de tiempo de los romanos, y por lo tanto es lógico que existan vestigios de estas gentes ya desde esa segunda destrucción del templo de Salomón. Lo que estamos hablando es aproximadamente a partir del siglo II. Lo que estamos viendo es comunidades judías asentadas en distintos lugares de Europa. A partir del edicto de Milán estamos viendo cómo el cristianismo, que había sido la religión perseguida, ya saben ustedes, esa nueva visión de lo que es la religión judía por parte de un judío llamado Jesús de Nazaret, pues bueno, se acaba creando un nuevo credo, y por lo tanto ese nuevo credo que se enfrentaba con el ordenamiento jurídico romano, lo que no tiene es cabida en ese imperio tan hermético, y por lo tanto los cristianos empiezan a ser los perseguidos hasta la llegada del edicto de Milán, y por lo tanto pasan de ser los perseguidos a ser los que en cierto modo están sosteniendo ese imperio romano. Es curioso porque otras religiones minoritarias ahora serán perseguidos como consecuencia de que el cristianismo se convierte en esa religión oficial. De ello no voy a hablar más, excepto que tengamos algún tipo de pregunta luego en el coloquio que podemos organizar, y como yo no tengo ninguna prisa, podemos estar aquí hasta que nos echen. Una cuestión importante: cuando se asientan dentro de ese mundo romano, y como hemos dicho también, se asientan en la península ibérica, en lo que ellos llamaron Sefarad. Si ustedes se van ahora a Israel de vacaciones y les preguntan "Where are you from?", por ejemplo, y les preguntan en inglés, no le diga "I'm from Spain", porque a lo mejor ni lo entienden. Ustedes son de Sefarad, porque a día de hoy todavía en Israel a España se le sigue llamando Sefarad, lo mismo que a otros países se le llama de otra forma, a España se le sigue llamando Sefarad, y de ahí el concepto sefardí. En la época visigótica están presentes los judíos, sí, porque ya estaban antes de que llegaran los visigodos. Lo que pasa es que van a ser esa religión oprimida por parte de los visigodos. De ello ya hablamos en su momento, pero están presentes. Cuando entran los musulmanes a partir del año 711 en la península ibérica, ¿están presentes los judíos? Sí. O sea que los judíos son anteriores a los visigodos y son anteriores a los musulmanes en tierra de España. Sí. Y por lo tanto, cuando se habla de persecuciones de judíos en el mundo visigodo, o de judíos en el mundo musulmán, o de judíos en el mundo cristiano alto y medieval, etcétera, etcétera, estaban persiguiendo a gentes que tenían una religión distinta, pero que llevaban en tierra de España más tiempo que aquellos que ahora tienen el poder político, jurídico, y hacen sus normas conforme a su espíritu religioso. ¿Los judíos, cuando llegan los musulmanes, abrazan con cariño la invasión musulmana? Sí. ¿Por qué? Porque los visigodos les están persiguiendo. De hecho, cuando Chintila jura como rey visigodo,
y tiene que asumir una serie de responsabilidades como defender el reino de enemigos externos e internos, profesar buenas costumbres, etc., jura echar a los judíos más allá del mar, cosa que no llega a cumplir por cuanto siempre son necesarios. ¿Por qué? Porque entre otras cuestiones los oficios que desarrollan los judíos en ese sefará musulmán o ese sefará visigótico son interesantes y por lo tanto siguen contemplándose. Y cuando dicen son ciudadanos de segunda, no, son ciudadanos de octava categoría, pero siguen estando ahí, siguen estando presentes en tierras. Lo que sí va a ser el artífice de la persecución de los judíos por parte de los cristianos cara al futuro. ¿Por qué? Porque aparte de la teoría del teocidio, vosotros los judíos asesinasteis a Jesús de Nazaret cuando se olvidan que Jesús de Nazaret era también un judío. Vosotros abrazasteis a los musulmanes cuando invadieron la península en el año 711. Y ahora, como estamos entre amigos, nos puede parecer una gilipollez de sí. Pero cuando los musulmanes invaden la península y llegan hasta Poitiers, se está contemplando la teoría del fin del mundo. Yo recuerdo a mi abuela, una viuda así recia, aragonesa, me decía aquello, y Dios vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. A mí me entraba un miedo y digo, por favor, ya no vamos a morir, abuela. No, pero llegará el momento. En ese momento se está pensando en que la cristiandad, si se extingue, llega al fin del mundo. Por eso, en el año 799, Alcuino de York dice que la cristiandad se extingue a menos que promocionemos una figura que defienda la cristiandad de esa gran invasión. Por eso en el año 800 Carlomagno es coronado como emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, un imperio cristiano para defender el legado de la cristiandad en Occidente y de paso que no se extinga la humanidad. Esa es la historia. Luego, posteriormente, en las cruzadas todavía se seguía recordando que los judíos eran perversos, malos, y todos los males de la cristiandad vienen como consecuencia de que tenemos a los judíos cerca, y por eso se sigue persiguiendo en el mundo medieval a los judíos. Y llega un momento en el cual hay incluso viajeros. Hay uno muy interesante que estoy estudiando ahora, como es Benjamín de Tudela, que hace una especie de gran viaje y está explicándonos a todos los occidentales cómo funciona el norte de África, pero sobre todo el legado de Oriente en estas tierras. No voy a entretener con ello porque no se trata, pero lo que sí se trata es que los judíos son los acusados de todos los males de nuestra sociedad. Si tuviéramos en este momento real, en el año en el cual vivimos, el pensamiento que existía en el mundo medieval, podríamos afirmar claramente que lo que es el coronavirus era por culpa de acercarnos a los judíos. Para hacernos una composición, no piensen ustedes que va más allá de ello, ¿no? Pero en todo caso, todos los problemas que tenía la cristiandad era por convivir con judíos. En este caso curioso lo podemos observar perfectamente como consecuencia de la peste bubónica, una de las grandes epidemias que ha vivido Occidente a lo largo de los tiempos y que se proyecta fundamentalmente a mediados del siglo XIV. Piensen ustedes que Alfonso XI, el rey castellano, morirá en el sitio de Gibraltar como consecuencia de haber adquirido esta pandemia, la peste, por no hablar de otras cuestiones relativas al Imperio Bizantino en el norte de África, etc. ¿Y cómo se reacciona para acabar con la peste? Pues matando a judíos, por supuesto. La idea es que como consecuencia de nuestro acercamiento a los judíos, lo que hacemos es acabar con ellos. Y aquí vemos una imagen que nos retrata esa quema de judíos, muchos de ellos previamente asesinados, como consecuencia de que son los propagadores de la peste bubónica, la gran mortandad. Piensen ustedes que 1/3 de la población de Europa se calcula que falleció como consecuencia de la peste bubónica. Si hacemos una comparación a lo que sería la población de este momento en tierra de Europa, pues calculen ustedes que habían muerto 180 millones de personas. Claro, estamos hablando de una Europa mucho menos poblada. Eso lo vemos también
en esta matanza de judíos en Barcelona, a mediados también del siglo XIV, la quema de la judería de Valencia, también a finales del siglo XIV, y por lo tanto los judíos siguen siendo el chivo expiatorio de todos los males que tenemos en Europa en ese momento histórico. Como consecuencia de ello, también en Europa se está expulsando a los judíos. No piensen ustedes que cuando los reyes católicos firman ese nefando edicto de expulsión o edicto de Granada de 31 de marzo de 1492 estaban haciendo algo absolutamente novedoso. No, los judíos ya habían sido expulsados previamente de muchos territorios europeos. De hecho, a los reyes católicos se le acusó de connivencia con los judíos por tardar tanto en hacer esta acción, de no ser claros en la defensa de la cristiandad. Por lo tanto, esa leyenda negra que posteriormente se ha ido generando, porque cuando se habla de judíos siempre se habla de la expulsión de los judíos de España, no se habla de la expulsión de los judíos de Francia, no se habla de la expulsión de los judíos de Alemania, no se habla de la expulsión de los judíos de otros lugares, se habla de la expulsión de los judíos de España, los reyes católicos. Pero si España como nación todavía no existía, fueron expulsados de Castilla y de Aragón, de Navarra todavía no habían sido expulsados, de Portugal tampoco los serían expulsados, y por lo tanto expulsión de los judíos de España, mentira, expulsión de los judíos de Castilla y de Aragón. Y además, y aunque el decreto de expulsión no lo dice, lo que sí se dejaba claro es que todo aquel que se convierta podría seguir permaneciendo. Sí, sería un cristiano nuevo, sí, no tendría los mismos derechos que los llamados cristianos viejos, sobre todo desde ese motín de Toledo del año 1480, pero lo que sí quedaba claro es que si tú te conviertes te quedas. De hecho, los propios reyes católicos se van a convertir en padrinos de bautismo de algunos de estos judíos convertidos. De hecho, lo podemos ver en el rabino de Burgos, que luego sería obispo. No hay ningún problema, podemos hablar de la familia de los Coronel, y podemos hablar de muchos, incluso algunos que después de marcharse de tierras de España decidieron regresar. Esto pasó con algunos judíos del norte de África, se les permitió siempre y cuando se bautizaran. Son los llamados tornadizos. O sea, la expulsión de España fue gravísima, sí, pero fue de las últimas expulsiones de judíos que se realizan en tierra de Europa. Ya los lugares en donde los judíos podían estar viviendo eran mínimos. Aquí tengo una imagen, y ahí lo vemos, del siglo XII, lo vemos expulsado de Alemania, siglo XV a principios de Austria, en zonas de Francia, en zonas de Inglaterra. Bueno, los últimos que fueron realmente aquellos que vivían en tierra de España. Hay un caso muy curioso, ustedes habrán oído hablar de Erasmo de Rotterdam, que se negó a venir a tierras de España porque decía que aquí había muchos judíos y podía contaminar su ciencia. Y por lo tanto, imagínense ustedes hasta qué extremo. Tras esta gran tragedia, lo que nos quedaron fueron las referencias de esas juderías, de aquellos lugares en donde, aunque nos parezca mentira, generalmente había habido una convivencia realmente pacífica. El hecho de ser judío no significaba en ningún caso que el vecino de al lado tuviera una relación de distanciamiento absoluto. Piensen ustedes que aquí estamos hablando de muchísimas localidades en donde los judíos llevan siglos y siglos y más siglos conviviendo. Estamos hablando de que allí tienen enterrados sus muertos. Estamos hablando de una relación que se había mantenido perfectamente, sin grandes inconvenientes a lo largo de los tiempos. ¿Y dónde van a vivir, dónde se desplazan estos judíos? Pues fundamentalmente al norte de África, a Italia, a tierras de Italia. Piensen ustedes que Italia como nación no existe hasta el siglo XIX, pero es un genérico que se utiliza mucho en la historia. Este es de origen italiano. Bueno, pues italiano se está refiriendo a la península itálica. Bueno, pues muchos de los que fueron a Italia decían que eran españoles. De hecho, hubo un momento en el cual se confundía el concepto español con judío, como consecuencia de esa expulsión. ¿Cuántos se calculan que salieron de tierra de España?
Las cifras varían mucho. Las más creíbles hablan de unas 80.000 personas, que en el fondo no es como los moriscos, que ya estamos hablando prácticamente de 250.000 de personas, pero es una cifra significante, unas 80.000 personas, nunca más. Insisto, van a vivir fundamentalmente al norte de África. Muchos de los que estuvieron en el norte de África van a regresar a España como consecuencia de esa conversión. Son los llamados tornadizos. Los más de ellos fueron a vivir finalmente tras pasar, muchos de ellos también por tierra de Italia, al Imperio Otomano. Y como consecuencia de ello, de esta presencia en el Imperio Otomano, van a fundar importantes comunidades. La más importante, sin lugar a dudas, sería Tesalónica o Estambul. ¿Y cómo fueron recibidos en el Imperio Otomano? Pues con los brazos abiertos. De hecho, Solimán dirá aquello de que tontos son los reyes católicos, usaba otras palabras, pero básicamente decía eso, que se deja escapar a lo mejor de su población, o incluso permitiendo que estos se asentaran perfectamente en comunidades. Aquí tenemos un mapa perfecto en donde podemos ver esas comunidades más importantes sefardíes. ¿De cuántos estamos hablando, más o menos? Estos sefardíes ya en el siglo XX, estas comunidades sefardíes. Pues en tierras de Turquía unos 80.000 sefardíes, en Bulgaria 40.000, estamos hablando como en Bosnia unos 7.000, en Grecia unos 60.000, en Túnez unos 10.000, Argelia 10.000, Marruecos unos 30.000. O sea, estamos viendo unas comunidades sefardíes importantes. ¿Y por qué sefardíes? Porque descienden de esos expulsados de tierra de España allá por el siglo XV. Pero también dentro de la liturgia encontramos dos corrientes mayoritarias. Es como la liturgia de los protestantes y los católicos. Pues bueno, somos cristianos, pero cada cual tiene su propia variedad, ¿no? La liturgia de los sefardíes es mucho más mediterránea, mucho más alegre, mucho más dinámica, frente a los askenazí, que es otra de las grandes corrientes dentro del judaísmo, que es mucho más rigurosa, mucho más seria, y en donde los cánticos son también mucho más rigurosos, ¿no? Y por eso confundir liturgia sefardí con sefardí no es lo mismo, es un error. Así que hay que tener siempre presente estas posibilidades. Los sefardíes son aquellos que descienden de esos españoles de religión judía expulsados en el siglo XV de su tierra, de la cual llevaban muchísimos siglos habitando. Y crean esas comunidades, pero desde un doble prisma. Por un lado, el odio de donde fui expulsado, pero por otro lado, el cariño de saber que mis orígenes, al menos en gran medida, se encuentran en Sefarad. Esa doble vara de medir de lo que es el corazón y el cerebro. El corazón le dice que tú eres español, pero el cerebro le dice que de allí me echaron. Y crearon sus propias comunidades, sus propios periódicos, sus propias canciones heredadas, y van evolucionando conforme al lugar del asentamiento. O sea, no piensen ni por un instante que el sefardí del siglo XX hablaba exactamente igual que el sefardí del siglo XV. Ha ido evolucionando, ha ido metiendo en su lenguaje los caracteres propios, la realidad de los lugares en donde se han ido asentando. Es curioso porque yo he visto, periódicos en ladino, que es ese lenguaje derivado del español del siglo XV, en cirílico. Claro, uno lo ve en cirílico, no sé si ustedes han leído algo en cirílico, lo primero que dicen, no me entero de nada, pero cuando empiezan a leerlo digo, anda, pero si suena a español del siglo XV-XVI. Conforme a esos asentamientos donde yo me he ido fijando,
hemos ido evolucionando ese español del siglo XVI o del siglo XV, pero la grafía, la que estoy utilizando, es la propia del lugar. Luego uno lo lee y suena de esa forma. Bueno, aquí tenemos un judío argelino del año 1890, aquí tenemos el barrio judío de Tesalónica en la actualidad, y por aquí es por donde nos quedamos la otra vez, todavía nos queda poquito. Un momento en el cual España empieza a abrir su mente a lo que es el retorno de esos judíos expulsados. Sin lugar a dudas, una piedra angular es la Constitución Española de 1869, en donde se sigue declarando a España como un país católico, pero abre la posibilidad de que en tierras de España puedan vivir gentes de religión distinta. ¿Por qué se hace eso? Pues por el interés de Quiero Andrés. ¿Por qué? Porque al principio en este siglo XIX lo que estamos viendo es cierta llegada a España de capitales extranjeros y empiezan a invertir fundamentalmente en las minas de Río Tinto. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el equipo de fútbol más antiguo de España? El Recreativo de Huelva. ¿Por qué? Porque allí llegaron los ingleses. ¿Pero quién pone la pasta? La pasta la pone la familia Rothschild, una gente que tiene una pyme que, como ustedes sabrán, algunos dicen que subvenciona incluso a la Reserva Federal Norteamericana, pero no. Una pyme. Bueno, pues esa pyme envía a España un tal León Blum, que como sus jefes también era judío. Y si tengo que invertir en minas y ferrocarriles y soy judío, pues hombre, me tendrás que dar alguna posibilidad para que venga mi familia o para... Entonces ese aperturismo acaba fijándose finalmente, y como no podía ser de otra forma, en un texto constitucional como es esa Constitución del 69, en donde se permite la religión distinta, siempre y cuando tus orígenes lo sean. Y vámonos al año 33, cuando Adolf Hitler está llegando a la Cancillería, ¿no? a esa Cancillería alemana. Si nos fijamos, los judíos ya se han ido asentando y vemos que hay una población importante de judíos asentados por Europa, ¿no? Y sobre todo por la parte de la Europa oriental. Pero los que nos interesan a nosotros fundamentalmente son los sefardíes, que se siguen asentando, que siguen estando asentados en lo que en su momento fue el Imperio Otomano. Por lo tanto, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Bulgaria, estamos hablando de territorios como Bosnia, etcétera, etcétera. ¿En el siglo XIX se sigue persiguiendo a los judíos? Sí. ¿En el siglo XX se sigue persiguiendo a los judíos? Sí. Hay un titular de la Aurora que a mí siempre me encanta y que en mis clases siempre lo recreo, es el Yo acuso de Emil Zola, en donde realmente el caso del capitán Dreyfus lo que está dándonos a entender es esa discriminación que se está realizando a muchas personas por su condición judía. ¿Y España qué había hecho con esos españoles expulsados? Insisto, tan españoles como Fernando e Isabel. Se había olvidado de ellos, no existían. España miró a América, miró al norte de África, pero se olvidó de esos españoles que habían salido a través del decreto de expulsión. Y siempre se ha hablado tradicionalmente de la lengua castellana en América, incluso en Filipinas, por supuesto en el norte de África o también en Guinea Ecuatorial en su momento, pero los judíos ya no existían. De hecho, no había ningún documento, no había nada en referencia a estos judíos, a estos españoles a los cuales el senador Pulido denominó españoles sin patria. En un viaje por el Danubio, este hombre se movió por el norte de África, estuvo en la zona de los Balcanes, etc. En un viaje por el Danubio se dio cuenta de que el camarero que le atendía le hablaba en un lenguaje muy parecido al castellano. Y se dio cuenta que este personaje, este señor, pues lo que le estaba recordando es que se habían olvidado de ellos y que estos españoles sin patria seguían sintiendo apego por España, aun a pesar de haber sido echado de sus casas. Y a partir de ahí va a emprender una cruzada en defensa de estas personas, en reconocimiento de estas personas.
El senador Pulido, insisto, se convierte en un luchador incansable por lo que él llamaba causas justas, por estas personas que en un momento dado incluso van a ser perseguidas durante la Primera Guerra Mundial, pero no será hasta la destrucción del Imperio Otomano y por supuesto a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando llegaría la solución final. Entre medias nos encontramos un importantísimo decreto casi desconocido, el decreto de Primo de Rivera. El 20 de diciembre del año 1924, Primo de Rivera, aun a pesar de ser un dictador, va a firmar un decreto en virtud del cual se podía otorgar la ciudadanía española a todos aquellos que demostraran su cercanía a España por ser descendientes de esos judíos expulsados. Era más bien una operación cosmética, porque lo que se pretendía fundamentalmente era que determinados judíos que habitaban sobre todo en la zona de Egipto vinieran a España e invirtieran en España. Cosmética. Y llegamos a un momento crucial en la historia de la Europa más contemporánea, la llegada de Adolf Hitler al poder. En este sentido, el 30 de enero del año 1933, von Hindenburg dimite como presidente y nombra a Adolf Hitler como presidente de esa Alemania que había surgido tras los rescoldos de la Primera Guerra Mundial. Era, sin lugar a dudas, la extinción de esa Alemania de Weimar y la creación de una nueva Alemania. Una nueva Alemania con unos nuevos principios, con una nueva tabla de valores y con la idea de resarcirse de lo que son las sanciones que habían sido firmadas en ese Tratado de Versalles tan criticado, y al cual acusaban incluso de ser el origen de todos los males que vivían en Alemania. Y a partir de ese momento surgirán las políticas raciales más indeseables. Pero no se olviden que Adolf Hitler fue propuesto al Nobel de la Paz. Por eso, una vez más, me acuerdo de reivindicar el peso que tienen las mayorías silenciosas. Y no tardaría en llegar la noche del 9 al 10 de noviembre del año 1938, todavía antes de ese estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que vinieron a llamar la noche de los cristales rotos, en donde a todos estos comerciantes, a todos estos empresarios, a todos estos intelectuales judíos van a comenzar a ser perseguidos de una manera mucho más rigurosa, mucho más dura. Y eso trajo que muchos de los intelectuales, que muchos de estos empresarios, que muchos de estos grandes patriotas alemanes emprendieran la huida. Podría estar hablando de esto largo y tendido, pero tampoco es el momento. Muchos irían a Argentina, a Brasil, a Venezuela, a México, a Paraguay, a Chile. Muchos también acabarían en Estados Unidos. Algunos de ellos, curiosamente, eso lo estuve analizando yo, incluso llegaron a Cuba, en donde cuando se puso en marcha la Revolución Cubana, emigraron prácticamente todos y acabaron en Estados Unidos, ¿no? En el caso de las intervenciones europeas en estos asuntos fueron realmente la política de mirar para otro lado, incluso la de la España republicana, que más allá de algunas declaraciones en defensa de lo que son estas personas, prácticamente luego a la hora de materializar sus solicitudes de asilo o incluso su solicitud de nacionalidad, prácticamente quedaron en nada. Era publicidad, viendo cómo las personas comenzaban o eran masacradas. Y comenzó la Segunda Guerra Mundial y Alemania va a extender sus fronteras prácticamente por toda Europa. O bien, de una forma u otra, dentro de la órbita alemana iban quedando naciones históricas, ciudades históricas, como París, como Ámsterdam, como Varsovia, como Praga,
etcétera. Ciudades históricas, ciudades cultas, ciudades y más ciudades que iban quedando en manos del poder de estos genocidas, de los nazis. Y pronto estos judíos ya comenzaron a ser perseguidos, ser llevados a campos de concentración que luego se acabarían convirtiendo en campos de exterminio, pero ello no era suficiente. Había que matarlos a todos, que no quedase ninguno. La única fórmula posible para crear esa gran raza aria era exterminar físicamente a todos aquellos que considerasen como inferiores, y entre ellos fundamentalmente los judíos. Mire, yo cada vez que veo este documento se me ponen los pelos como escarpias, porque el 26 de febrero del año 1942, esto es una carta dirigida a un diplomático alemán llamado Martin Luther, redactada por Heinrich tras la conferencia de Wannsee, en donde solicita a Luther asistencia administrativa para la implantación de lo siguiente, textualmente: solución final al problema judío, exterminarlos a todos, millones de personas, en una carta, matarlos a todos. Y luego posteriormente esta otra carta de Hermann Göring a Heinrich acerca de esa solución final. O sea, en papeles estamos plasmando la vida de millones de personas, pero no que puedan comer patatas o chorizo, o que puedan ir de vacaciones al Mediterráneo, no, exterminarlos en un simple documento. Y comenzó lo que los judíos han denominado la Shoah. ¿Por qué los judíos no lo llaman holocausto, que es como tradicionalmente lo conocemos nosotros? Porque entre los judíos el concepto holocausto significa, se podría explicar en otras palabras, pero significa ofrecerse a Dios. En este caso no se estaban ofreciendo a nadie. Lo que estaban era siendo exterminados en base a esa política plasmada en ese documento que acabamos de ver, que se llama la solución final. Fueron recluidos en estos campos de concentración que luego se trasladarían a esos campos de exterminio, en donde también hubo españoles, en donde también había españoles conocidos, por ejemplo, el campo de Mauthausen, donde estos republicanos que defendían la democracia, la libertad frente al franquismo, fueron recluidos y donde también fueron exterminados. Un día, si quieren, hablamos de Mauthausen y la famosa escalera, en donde estos presos políticos desamparados, por supuesto, por el régimen franquista dictatorial, participó directamente en el exterminio de esas personas, que luego fueron liberadas y forman también parte de esa memoria, muchas veces no escrita, que es la propia vivencia en esos lugares, ¿no? Y podríamos estar hablando largo y tendido. Yo recuerdo una vez, estuve hablando con el rabino de Sofía. Durante una temporada yo estuve yendo a Bulgaria en muchísimas ocasiones. Y entre los pocos lugares en Europa donde, aun a pesar de que las autoridades patrocinaban la entrega de los judíos a los nazis, la propia población dejó de ser una mayoría silenciosa y se convirtió en defensora de sus compatriotas, de esos búlgaros de religión judía. Y estaba hablando con el rabino. Por cierto, en mi despacho tengo una kipá que me regalaron, la tengo con mucho orgullo, en donde el rabino me contaba cómo se escondían, cómo la propia población les escondía, cómo los perseguían, pero no conseguían ese apoyo. A veces, insisto, las mayorías silenciosas dejan de serlo y protegen lo más sagrado. Y finalmente ese campo de exterminio, Auschwitz-Birkenau, pero podríamos estar hablando de muchísimos otros, hasta llenar horas y horas de lo que fue la vivencia de esos que acabaron en sus días. Hay algunas imágenes, aquí una abuela y sus nietos
Cuando llegaba el tren a Auschwitz, se seleccionaba a la gente, los que eran aptos para el trabajo y los que no eran aptos para el trabajo, los que podían ser empleados en algunas actividades y los que para ellos no servían para nada, como si una vida humana no sirviera para nada. Los niños, entre ellos, no servían para nada y por lo tanto muchos de ellos, según bajaban del tren, iban directamente a lo que eran las cámaras de gas y posteriormente a los crematorios. Este es el caso, aquí vemos a una abuela húngara en el campo de Auschwitz entre mayo y junio del año 44, que según llegaban eran llevados a estas cámaras de gas. Hablar de tantas y tantas personas. Estamos hablando de que en Auschwitz fueron exterminados entre 1 y 1,5 millones de personas, o sea, lo que sería una ciudad media española, como ser Valencia o como podría ser Sevilla, toda la población exterminada por distintas fórmulas, directamente gaseados o directamente a base de trabajo y el sufrimiento acabará en sus días. Pero hay una placa que resalta para nosotros, entre otros. Es una placa escrita en ladino. Se consiguió, no fue fácil que hubiera esta placa, pero así lo explicaba el vicepresidente de la Asociación Judía Española en Auschwitz, en su momento, Michel Azaria, decía: tuvimos que esperar hasta el año 2003 para que pusieran una placa que recordara la lengua de los judíos españoles, y creo que eso se logró porque le recordamos que la última palabra de los judíos españoles que murieron allí se hizo en su lengua materna. Yo recuerdo leer mucho las crónicas de Abderramán III, todos conocerán, ese gran caudillo musulmán de esa Córdoba musulmana que se extendía prácticamente por toda la península. Cuando Abderramán III estaba enojado, no le salían las palabras en árabe, las decía en castellano. ¿Por qué? Porque su madre era vizcaína. Y por lo tanto, si ustedes se piensan que Abderramán III era el típico magrebí de color más oscuro, no, era pelirrojo, con ojos verdes, como su madre. Y uno, cuando está obcecado, se olvida de que sabe idiomas o... No, lo decía en castellano. Pues estos judíos sefardíes españoles, seguramente, según en palabras del vicepresidente de la Asociación Judía Española, decía que sería seguramente en castellano. Porque esa placa rinde tributo a esos sefardíes españoles que fueron enviados a esos campos de exterminio procedentes de Alemania, de Polonia, de Francia, de los Países Bajos, de territorios de la antigua Yugoslavia, de Bulgaria o de Grecia. Fueron también aquellos que sufrieron en sus manos el terror del olvido, del mirar para atrás. Campos de concentración y de exterminio ubicados prácticamente por toda Europa. La ocupación, por ejemplo, de Grecia en el año 1941 supuso la total destrucción de la judería de Salónica, esta que se había creado cuando huyen de España, cuando son echados de España en el siglo XV y también recibidos por el Imperio Otomano. Bien, el 96,5% de los sefardíes, estos españoles, fueron exterminados. Después de la Segunda Guerra Mundial, de prácticamente 60.000 sefardíes que había solo en Salónica, solo quedaron 1.240. Y es curioso porque se hizo célebre, tristemente célebre, una canción española del siglo XV en aquellos momentos, que data de la Edad Media, de esos sefardíes que vivían en España, y se va a convertir en una especie de himno para todos aquellos que van a morir en esos campos de exterminio. Árboles lloran por lluvias simultáneas, por aires. Y me gustaría, si funciona, que se pudiera escuchar, pero eso ya depende de la técnica.
esta canción que cantaban los sefardíes españoles porque se convierte en su himno. Cuando los llevaban a las cámaras de gas, cantaban esto. Mis ojos. Tierras lejanas, yo me voy a morir. Se calcula que de los 400.000 sefardíes que en ese momento había en Europa, algo así como unos 150.000 fueron exterminados directamente. Estamos hablando de prácticamente lo que sería el 40% de todos aquellos descendientes de esos españoles. Y entre medias nos encontramos claros en esa oscuridad tan absoluta, ¿no? Y yo he querido pues saltar la figura de lo que yo llamo los Oscar Schindler españoles. Todos estamos acostumbrados o hemos visto en alguna ocasión esta película de este justo entre las naciones, como fue este empresario de origen austriaco,
cierto modo, salvó de las cámaras de gas del exterminio a unas 1.200 personas. Hay personas como un embajador español, Sebastián de Rodrigues, al cual yo califico también como un Oscar Schindler. Hubo diplomáticos españoles que lo hicieron a pesar de la poca colaboración o la nula colaboración e incluso la contraria colaboración del régimen de Franco. Yo siempre me acuerdo del cuñadísimo, no sé si han oído ustedes hablar de Serrano Suñer, que era muy pro-alemán. Lo que pasa es que las crónicas nos suelen contarnos que tanto Hitler como Himmler, que era el brazo derecho de este genocida, le repugnaba su figura. Entre otras cuestiones porque no acaban de entender que fuera tan profundamente pro-alemán y a la vez tan profundamente católico. O sea, que el régimen de Hitler no tenía una especial devoción por el catolicismo. De hecho, hubo muchos religiosos católicos alemanes que también fueron exterminados por parte del régimen de Hitler. Yo me quiero acordar en este caso de Ángel Chambriz y Giorgio Perlasca, que estuvieron en Budapest, o Roland de Guiota y Alfonso de Fiscowis en París, José Rojas y Julio Palencia en Bucarest, o José Ruiz de Santaella en Berlín, que realizaron, insisto, en contra en muchísimas ocasiones del propio régimen de Franco, una actividad en favor de estos judíos. El caso curioso de Romero de Radigales, se calcula que, como ya hemos visto, entre 50 y 60.000 judíos de origen sefardita vivían en Salónica, y cuando es ocupado ese territorio por los alemanes, este cónsul español mantuvo informado al régimen de Franco y organizó incluso 2 trenes para enviarlos a la tierra de España. Incluso cuentan las crónicas que él iba por los trenes de las gentes que iban a ser enviados a los campos de exterminio, preguntando que si había alguien con algún origen español, ¿no? Algo que también había en nuestro segundo protagonista, y no quiero hablar de otros muchos, como es Ángel Chambriz, también de origen aragonés, como el anterior, que estuvo ejerciendo funciones en lo que es la Embajada de España en Budapest. De hecho, enviaba correspondencia en donde contaba cómo se estaban organizando las cámaras de gas y los crematorios, y cómo se crearon salvoconductos para estas personas para que pudieran llegar a tierra de España. Si Oskar Schindler salvó del exterminio a 1.200 personas, se calcula que Ángel Chambriz salvó a 5.200. Hay un texto de la Torá que dice que aquel que salva una vida salva a la humanidad entera. Con ello no estoy menospreciando, Dios me libre, la labor que desarrollaron estas personas de gentileza, de amor infinito hacia el prójimo, incluido el citado Oskar Schindler. Pero si hablamos también de otros Oscars, aquí tenemos a Chambriz, que salvó a 5.200 personas. De hecho, este jueves hay una presentación de un libro, si le puedo pasar la noticia a mi amigo Eloy, y si la quiere compartir con los demás, en donde una de las personas de las que van a participar, a mí me han pedido que haga de moderador y un pequeño discurso, etcétera, pero el gran protagonista es Mario, que es la persona que ha escrito el libro, pero también va a estar la hija de Chambriz, y nos va a contar cómo su padre directamente salvó a estas personas de la Shoah. Tuvieron una serie de salvoconductos, creo recordar que eran 500, 800, ¿no? Ahora no recuerdo muy bien. Claro, y ahí se acababa todo. Entonces lo que hizo este cónsul español fue, cuando acababan los salvoconductos, empezó 1A, 2A, 3A, y cuando acababa 2B, tal, y así engañó a las autoridades nazis, y con eso pudo salvar a estas tantísimas personas. Incluso hay en la calle, en Madrid, una calle donde se recuerda al llamado Ángel de Budapest. Y el retorno a España
fue ese retorno a España? Muy complicado, muy complicado. Aquellos que conseguían atravesar los Pirineos, o bien antes habían sido apresados por el régimen de Vichy, colaboracionista con los nazis, o bien por las propias tropas nazis, o también eran atrapados por el propio régimen de Franco y eran deportados. En todo caso, los pasos de montaña se convirtieron en testimonio silencioso de una odisea en busca de libertad. Se calcula que entre 60 y 80.000 de estos evadidos llegarían a España en esos tiempos, desafiando montañas, climatología y la vigilancia entre ambos lados de la frontera. La gran mayoría eran judíos que habían atravesado Europa para llegar a la libertad, no del régimen de Franco, sino desde aquí emigrar luego a Portugal y desde Portugal emigrar a tierras americanas. ¿Y qué situación tenemos en la actualidad? Pues en España se calcula que aproximadamente hay unas 45.000 personas de religión judía. Esto es bastante complejo tasar, más que nada porque muchos de los judíos que viven en España no dicen que son judíos y por lo tanto no pertenecen a ninguna comunidad. Piensen ustedes que en muy pocos años solo quedarán practicantes judíos en Israel. Lo que es la religión como tal prácticamente va camino de su extinción. En España hay colegios en donde van niños judíos. Tenemos, por ejemplo, colegios de enseñanza primaria y secundaria en Madrid, en Barcelona y en Melilla, por ejemplo. Hay más de 30 sinagogas en España, algunas con capacidad, como la de Balmes, de hasta 800 personas. Y luego hay cementerios judíos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Melilla, Ceuta, etc. Y de repente se puso de moda los testimonios judíos, los lugares judíos, y de repente hablamos de ciudades de 3 culturas. Nunca hubo 3 culturas en España. Hubo 2 culturas y 3 religiones. A mí cuando me dicen Lavapiés barrio multicultural, digo no, la cultura que hay en Lavapiés es la española y otra cosa es que haya mucha gente, porque la religión es una subcultura. La cultura es algo más que la propia religión. En España hubo 2 culturas y 3 religiones. Y terminando, como empezaba con el famoso We Remember, no podemos olvidar. Y hay personas que nos han transmitido tanto, pongo algunas de las que he conocido, Jacobo Trasman, un superviviente de la Shoah, a una persona con la cual tuve una relación y fue recientemente, el 18 de mayo del año pasado, con un vídeo que quiero que veamos. Es muy, muy pequeñito, pero merece tanto la pena, porque dentro de lo que es lo terrible que fue Auschwitz y otros campos de concentración que conoció, nunca le he oído una mala palabra contra nadie. La gente tiene que tratarse lo que ha pasado y hacer todo lo posible para que no pase. Nunca se sabe por dónde puede venir el germen para hacer algo. Hay que recordar lo que ha pasado para que tratar que no pase más. Al pueblo nos contaron todo que era un gueto alambrado con alambre de púa. En nuestra casa, como era media grande, metieron 4 o 5 familias. Yo, del gueto, me escapaba, buscaba comida para la casa y buscaba trabajo para poder conseguir algo de pan. Hay 2 cosas muy importantes
pasó, porque a su vez yo trabajé en la comandancia de los y allá a mediodía llamaron que vuelva al gueto y dice a mi amigo que estaba, mira, no vamos a volver, algo va a pasar. Al día siguiente vino a trabajar con los guetos y 9 niños y las mataron. Entonces, no sé si Dios ayudó o la mente o las dos cosas. Tuve un tiempo, me llamé Perritos y Tifodea. Allá estaba casi medio muerto. Pero para venir a Estonia me separaron a mi padre conmigo y a mi hermanita con mi tío. Estando en Estonia vino una orden a llevarlo. Era invierno, mitad del camino se murieron la gente. Y llegamos a un pueblo que se llamaba Erda. ¿A quién encontramos? A nuestra hermanita. Tuvimos que dormir la intemperie, con 25, 28 bajo cero. De los pocos que no se congelaron era yo. Al día siguiente, mi hermana la sacaron de los brazos de mi madre, un alemán, y a ella y a mi tío me gustaron que la mataron. No. La gente de allá, de Estonia, la llevaron a Stusov, cerca de Gdansk, al norte de Polonia. Allá estaba uno muy grande y allá estuvimos bastante tiempo y vino una orden de sacarnos de Stusov. Viajamos 6 días sin agua, sin pan, y los vagones de los animales, la mitad de la gente se moría. Y yo vi que si yo no tenía aire, yo voy a morir. Busqué un agujerito, encontré y tenía algo en la mano, lo agrandé, gracias a Dios llegué. Yo con mi padre al campo Dortmund, 60 kilómetros de Suiza. Este era el año 44, de repente mi padre salió a trabajar y no volvió más, no sabía nada que pasó. Pero acá, hace 25 años atrás, mi prima que vive en Israel, me dice, Chiquitito, llama por acá gente en Israel que te van a contar qué pasó con tu padre. Llamé 1.750 personas, nos mataron 2 meses, una cosa común. En Bergen era medio vivo, medio muerto la gente. No sé dónde conseguí una tesorera alemana con una cadena. Había gente que no podían levantarse o no querían levantarse. Yo iba a buscar el agua, iba a buscar pedazos de pan, los llevaba y me daba la mitad. Gracias a esa tesorera, yo te digo, primero me salvé, pues Dios quiso que me salve. Y yo llegué un poquito a Dios. Porque desde el primer día que venían los alemanes, yo a mí me programé de luchar, no caerme. Siempre iba para adelante buscando salvar los problemas que venían. No me entregué. Bueno, pues falleció el año pasado. Yo recuerdo que estuve con él en Casa Sefará en una ocasión y estuvimos charlando. Era como hablar con una persona distinta, porque no conservaba odio.
Solo cuando lee cómo a su madre y luego también a su tío se lo llevaron, le quitaron la hermanita pequeña porque no era productiva. Entonces directamente, según llegaba al campo de exterminio, que no era productivo, directamente los eliminaban, ¿no? En ese momento se le escapó aquello de bastardos. Pero imagínense ustedes ir con su hijita y de repente sepan que se la están quitando con poca vida debido a los ajetreos que había sufrido esa niña, se la estaban quitando para matarla y no podían hacer nada. Entonces entiendo perfectamente el bastardo, pero también entiendo lo que él decía: tenía que vivir, todos mis esfuerzos eran para vivir, y ahora nuestros esfuerzos son por recordar, el famoso we remember, o aquí algunas personas que dicen aquello de yo recuerdo, porque ellos fueron víctimas y ellos estuvieron en esos campos de exterminio. Y yo participo también cada día en el cual se celebra ese aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, y recordamos a esas personas, a esos europeos, tan europeos como Hitler, que fueron exterminados simplemente por su religión. Muchísimas gracias y gracias por la atención. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que mientras no se me llene la memoria de olvido, recordaré estas charlas tan magníficas que nos das y por las que te doy las gracias. Y quiero ir al principio de cuando empezaste. ¿Qué nos hace mirar para otro lado sabiendo que ocurren cosas que debíamos estar intentando evitarlas? Yo creo que fundamentalmente lo hacemos porque somos unos cobardes y no sé, o sea, ahí me quedo. Si tú puedes darnos otra explicación, o sea, eso me preocupa porque estas cosas están pasando constantemente. Lo vemos ahora en nuestros días aquí con la gente que quiere llegar aquí a nuestras tierras que son más prósperas y en fin, les ponemos todas las pegas. Y comentabas los de la gente que murió en los campos de concentración, pero cuántas de esas personas que vienen podrían ayudar a que la humanidad mejorara. De vez en cuando salta una noticia en los periódicos de que el hijo o la hija de unos que vinieron de, no sé, de un país yendo de la miseria, han descubierto una vacuna que nos está librando de alguna enfermedad. Porque eso pues Hace unos años, yo calculo que unos 15 por ahí, yo estaba en Argentina y me inventé un concepto que curiosamente algunos de mis colegas académicos los están usando ahora. No es que me llene de orgullo, sino que digo, bueno, por lo menos algunos se han sumado al asunto, ¿no? Yo lo llamo narcotización de la sociedad. Ahora mismo me interesa mucho Sálvame de Luz, Corazón, Corazón, Corazón de Invierno, si el torero se lía con la cupletista y la cupletista resulta que le es infiel con el banderillero. La gente no lee. ¿Saben ustedes que en una ocasión yo pregunté a mis alumnos de universidad quién era Franco? Franco. O sea, no les pregunté por cosas, les pregunté por Rivera. Y la mitad de los alumnos universitarios en una carrera de humanidades no sabían quién era Franco. ¿Saben ustedes que si les habla a ellos de la movida madrileña, el 10% podría decirnos qué es la movida madrileña? Y si le pregunto por Tierno Galván ya, vamos, eso es como si le preguntara por los marcianos. La gente no lee. ¿Saben ustedes que más de la mitad de la población del planeta no saben lo que es la SOA?
no lo saben. Y si la gente que va a dirigir este planeta, nos gusta o no nos gusta, a mí me encanta que vayan a ser ellos, no saben de nuestra historia, están condenados a repetirla. Porque la gente no tiene conciencia de la importancia de conocer nuestra historia. No se trata de fabricar muchos coches o muchos teléfonos o muchas casas de campo. Se trata de saber quiénes somos, de dónde venimos, qué podemos ser si no hemos aprendido nuestra historia. Por eso es tan importante mantener viva la memoria. Es tan importante que nuestros estudiantes sepan que es un golpe de Estado y la pérdida de la democracia. Yo he estado muchas veces en la Universidad Autónoma de Cataluña, de Barcelona, vamos, antes de venir para acá estaba en una reunión que he dejado por estar con ustedes. En la Autónoma de Barcelona, que es un nido de la CUP, muy importante, en donde se discute todo, pero estos intolerantes, yo les he dicho que fuera de España, de la Unión Europea, hace mucho frío. Fuera de la cultura occidental hace mucho frío. Yo por mi profesión he estudiado mucho Oriente Próximo. ¿Qué les voy a contar a ustedes del 15 de agosto lo que sucedió en Afganistán? Me he reunido con disidentes arcanos en España cuando parecía que se había acabado con el asunto de las persecuciones tanto religiosas como directamente hacia las mujeres por ser mujer. Estaban felices por el hecho de poder ir a estudiar, no ser presidente del gobierno, a estudiar. Es que parece que lo hemos tenido siempre. No se equivoquen ustedes. Esa lucha social que se ha mantenido a lo largo de mucho tiempo puede correr peligro si la gente no tiene conciencia de que eso costó siglos y siglos y muertos y más muertos. O sea, nadie nos ha regalado nada a las clases populares. Si yo hubiera nacido 30 años antes, yo no podría venir a la universidad porque mi padre era carpintero. ¿Y dónde se ha visto eso? Entonces, hay que transmitir valores a nuestras generaciones presentes, pero a aquellos que nos van a suceder, que es algo magnífico que eso suceda, pero que tengan valores de apreciar, de respetar, de que todas las religiones son maravillosas siempre y cuando encajen dentro de un magnífico paraguas que se llama Constitución Española, y que todas las voluntades, las ideologías y lo que usted quiera sigue teniendo ese paraguas, pero los extremos no caben en nuestra sociedad. Lo mismo que no cabe un terrorista, no acaba, en mi opinión tampoco cabe un maltratador de las mujeres, o no cabe una persona que no sea capaz de respetar un modo de convivencia, porque si eso no se respeta, vamos a repetir la historia. Y desgraciadamente esto va por ciclos. Aquí podríamos estar hablando hasta el infinito. Hoy le regalaba mi manual a esta persona para la cual me he reunido y hablábamos de cuál es la historia no solo de España sino de Europa. La historia de Europa se repite machaconamente una y otra y otra y otra vez. Tenemos que parar esa corriente y tenemos que fomentar algo tan básico como es el respeto. Todos cabemos aquí. A mí cuando me dicen, no, es que vienen en pateras a quitarnos el trabajo porque lo pasan fatal. Pero ¿qué hemos sido nosotros durante toda nuestra historia más que migrantes? También es verdad que la capacidad no es infinita, pero también es verdad que hay que hacer todo lo posible para que esas gentes ni siquiera tengan que emigrar, porque nadie emigra por el placer de ahogarse en el Mediterráneo o en el Atlántico, o por el placer de que el presidente de Hungría o el presidente de otro país le diga que usted no va a salir de aquí, le vamos a tener la frontera a 40 bajo cero. Si creamos esa nueva visión de lo que es la solidaridad, estaremos creando un mundo más justo, pero a mí se me antoja algo harto complicado. Nacho, en primer lugar, felicitarte y darte las gracias por la brillante conferencia que nos has dado.
emotiva en algunos momentos, ¿no? A mí me gustaría hacerte una pregunta en relación a la primera parte de tu exposición, en relación a la expulsión de los judíos, que ahora se cumplen 530 años, el próximo día 31 de marzo. Y me gustaría hacerte una pregunta, o mejor si me lo permites, la primera es, ¿qué significó lo que llamaban pureza de sangre una vez que los judíos fueron expulsados por los reyes católicos? ¿Y hasta qué grado de parentesco o de generaciones abarcaba esto que llamaban pureza de sangre? Eso por un lado. Muchos judíos, como bien se sabe, tuvieron que marranar para librarse del exilio, de la muerte. Y en segundo lugar, enlazando con un comentario que has hecho sobre la práctica religiosa del judaísmo en el actual mundo judío, a mí también me sorprendió en un viaje a Israel cuando pregunté a judíos qué porcentaje de judíos estaban practicando la religión judía. Me dijeron que era menos del 15%. Habitualmente nosotros consideramos al judío aquel que practica la religión. Es un concepto evidentemente erróneo. Pero ¿tú crees que la religión sustenta mucho la esencia judía? Y si algún día la religión sigue cayendo, como está ocurriendo con la católica y con otras, con la musulmana no, pero sí con la católica, el mundo judío puede verse en una situación muy comprometida con riesgo de desaparición. Bueno, la verdad que me pregunte Pepe, que es mi jefe. Él es el presidente de una asociación en la cual yo intento ayudar poco, porque todo lo hace él. Es el Eloi de otra asociación. Pero además él como Eloi lo hace muy bien. Con lo cual, al respecto de la pureza de sangre, evidentemente eso se ha perseguido durante mucho tiempo en el mundo medieval, la pureza de sangre. Pero fundamentalmente, lo he citado al menos por encima, lo encontramos a partir de ese motín de Toledo del año 1480, en esa época todavía convulsa del reinado de Enrique IV, en donde lo que se busca es acabar con el judío, sí, pero sobre todo con el falso converso, porque se ha convertido de una forma anómala. Esto, dentro del judaísmo hay una figura que se llama el anushim, que permite convertirse a otra religión siendo judío para garantizar tu vida. Es la figura del anushim. No voy a hablar de ello porque ahora nos toca. Pero a partir del año 1480 lo que observamos es una aplicación práctica para incorporarse a determinados gremios de lo que son los estatutos de limpieza de sangre. De hecho, prácticamente todas las instituciones empiezan a incorporarla, desde los gremios, las universidades, las órdenes religiosas, etc. Hay una excepción, que son los jesuitas, que nunca pidieron limpieza de sangre, y por eso se acusa de projudías a Ignacio hasta el infinito, cuando realmente es cuando menos discutible. Y esa institución de la limpieza de sangre va a estar proyectándose prácticamente en todo el mundo, en toda la edad moderna, sería hasta el mundo contemporáneo cuando eso empieza a desaparecer de las instituciones. Pero todavía en el argot popular sigue existiendo. Cuando tú vas ahora ya no tanto por la administración electrónica, ¿no? Pero cuando tú ibas a la administración a resolver algún asunto, pues una licencia, lo que sea y tal, era muy típico decir aquello de me han pedido hasta la fe del bautismo. Pues eso viene todavía de la época en donde se exigía la limpieza de sangre para incorporarse a determinadas instituciones. ¿Hasta qué número de linajes podemos, de generaciones estamos hablando? Fundamentalmente se habla de entre 3 y 5 generaciones. Pero no solamente era aquellos descendientes de judeoconversos o aquellos descendientes directamente de judíos, ¿no? Sino que dependiendo de la institución la limpieza de sangre era mucho más amplia. En este caso estamos hablando de que si hubiera sido condenado por la Inquisición por cualquier circunstancia, se te aplicaba estos estatutos de limpieza de sangre, o incluso en el caso más extremo, descendente carnicero. Si tú desciendes de carnicero, pues tampoco pasas el estatuto de limpieza de sangre. Pero echa la ley, echa la trampa. O sea, lo que eran esta
estos informes de limpieza de sangre consistían en que determinadas personas de la institución a la cual tú te querías incorporar viajaban a tu localidad de origen y hablaban con los ancianos del lugar. Oye, fulanito era buen cristiano, bueno, pues su padre o su abuelo, su tatarabuelo se oyó que era judío. Y lo escribían y ya, no, que su abuelo era judío, como no han pasado todavía las generaciones pertinentes, pues ya no entra en la institución. Pero claro, poderoso caballero de un dinero, bueno, cristiano no, lo siguiente, cristianísimo y era bueno y se flagelaba en Semana Santa y además daba donativos a la iglesia, bueno, poderoso caballero de un dinero. Pero era una práctica profundamente deleznable que a mentes privilegiadas le impidió materializar todo ese derroche de inteligencia que almacenaba. Era algo horroroso. La religión en Israel, aun a pesar de ser un pequeño país de 8,5 millones de habitantes, lo primero que yo le digo a la gente cuando hablamos de judaísmo, oye, ¿cuántos judíos crees que hay en todo el mundo? La gente piensa que hay 500 millones, 600 millones, 1.000 millones. Recientemente, hace muy pocos años, se ha recuperado la cifra de judíos que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Es una religión profundamente endogámica. No es como el cristianismo o como el islam, que lo que pretenden es incorporar masivamente adhesiones a esta nueva fe, ¿no? O a estas fees, sino que es una religión profundamente endogámica. Se calcula que en todo el mundo puede haber unos 14 y pico, 15 millones de judíos. No hay más. No hay más. La mitad de ellos están en Israel. Estamos hablando de 8,5 millones. Las comunidades judías practicantes son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Y cada vez más los jóvenes, esto lo he hablado yo con rabinos, cada vez más hay un mayor desapego a lo que es la práctica activa de la religión. Yo soy judío porque mi madre era judía y por lo tanto las madres transmiten la religión y porque en cierto modo me incorporé a la religión cuando nacía, pero soy muy poco practicante. Y lo que se teme es que en muy poco tiempo solo haya judíos en Israel. Y cuando vamos a Israel, la gente practicante cada vez es menor. O sea, si uno va a Tel Aviv es como Barcelona. Cuando en España gobernaba un señor bajito con muy mala hostia, con bigotito, un tal Franco, no sé si le suena, en Israel ya había uniones homosexuales legales. Cuando me dicen, no, Israel, país intolerante, tal, bueno, vamos a ponerlo en cuarentena. Algunas cosas te doy la razón, pero en otras no. ¿Por qué no tienes razón? Entonces lo bueno de la mente libre que tiene un académico es decir lo que para mí es una cosa y lo que es otra. En Israel, si uno va a Tel Aviv, pues hay, por supuesto, las típicas sinagogas, pero tú vas un Shabbat, es lo que es que se va la luz el viernes hasta que acaba el sábado, pues te puedes ir de copas perfectamente, y a una discoteca, y hay música por las calles, y los taxis se pueden compartir, cosa que aquí se ve todavía como una cosa rarísima. La Barcelona del Oriente Próximo, edificios altos, caros, mucha vida, pero ese mismo día te vas a Jerusalén. A mí me ha pasado meter el coche en un parking, intentar sacarlo en Shabbat, porque tenía que ir a Ben Gurión a coger el avión y estaba el parking cerrado. ¿Cómo saco el coche de alquiler? Que además lo tengo que dejar al aeropuerto. ¿Cómo viajo a Ben Gurión? Bueno, y conseguí contactar con el vigilante que estaba dentro, que por cierto no era judío y por lo tanto no tenía por qué guardar el Shabbat. Y Jerusalén es una ciudad que está apagada, off, el Shabbat. Y estamos hablando de una decena de kilómetros, o sea, no estamos hablando de aquí a París, no. Es un país muy pequeño con muchísimos contrastes. ¿Y qué porcentaje de la población? Pues yo calculo que ya 30 y tantos % de la población de Israel es practicante. Y luego están los ultraortodoxos, que son menos todavía. Por poner un ejemplo,
No voy a decir nombre ni apellido, porque esto además, con un líder muy religioso de Israel, de estos que tocan todo con los guantes y no puedo comer y además el vino tiene que ser kosher y tal, yo me lo llevaba a comer jamón. Lo que pasa que lo que pasa en Ibiza queda en Ibiza, ¿no? Pues lo que pasa con Inés queda aquí. Pero que me lo llevaba a comer jamón. ¿No? ¿Pero? ¿Se lo comía con guantes? Se lo comía con muchas ganas. No sé si te he contestado. Gracias. Te quería comentar, yo soy israelí y vivo en Israel, para la vecina de aquí. Les encantan las gambas y tengo un amigo español que ha hecho un paella de cahué y tiene un éxito en Tel Aviv. Y en Israel, a ver quién religioso come gambas. O come una hamburguesa con queso. También le quería comentar lo del ladino. Perdón, pero una pregunta, yo más la última. Sí, voy a ser muy breve. Tengo una gran curiosidad porque en el norte de Marruecos o África, cuando entraron las tropas del general Prim, se encontraron con una población que hablaban como los españoles que llegaron allí, dicen, si están hablando la lengua de Cervantes. Entonces, entre la diferencia del ladino y la jaquetía, que es la que Marruecos, los judíos marroquíes le llaman jaquetía, ¿hay alguna diferencia que haya evolucionado de una manera a la otra? Es lo que comentaba antes, es un idioma, el idioma es vivo. Sí. Si fuera el latín, que es un idioma muerto, pues las variaciones son mucho más complejas. Ese es el problema que tuvo Alfonso X con el Código de las Siete Partidas. Sí. Hay un profesor que ya toda su vida haciendo cotejos de las distintas ediciones del Código de las Siete Partidas. Pero es imposible. ¿Por qué? Porque el que escribía el texto lo estaba escribiendo en un lenguaje vivo que evoluciona. Usted, por ejemplo, ¿a que no habla como sus hijos? Usted, si tiene hijos, ¿a que no habla como ellos? ¿Y usted habla como sus padres? Yo he evolucionado mejor que mis padres. Mis hijos, Es que mis hijas, el más castillo, que yo. claro. Sí, bueno, pero yo lo que quería especificar es si entre la jaquetía y el ladino, bueno, se ha ido tomando algunas palabras de los países donde ellos han estado. Siempre, ¿verdad? Bueno. Lo que usted cuenta, además, lo escribe también el senador Pulido y otros, de cuando las tropas españolas en la década de los 20 llegan al norte de África, se encuentran con gentes que sorprendentemente le están hablando en un lenguaje que entienden, y son estos descendientes. En Tetuán, por ejemplo, había una comunidad judía muy importante. De hecho, el cementerio judío de Tetuán es uno de los más importantes que podemos contemplar. Y de hecho, la propia Constitución de Marruecos habla de su herencia judía, lo cual a mí me parece muy importante que eso se siga estando presente. Y luego hay otros lugares muy importantes. Por ejemplo, cuando se cede Gibraltar en el Tratado de Utrecht a los británicos, lo que les pide el tratado es que allí solo puedan vivir católicos. Bueno, pues lo primero que hicieron los judíos del norte de África era volver a separar, y lo que es la cuestión de los estibadores en el puerto de Gibraltar está monopolizado por judíos. Y uno va ahora a Gibraltar y bueno, la familia Serulla es una familia espectacular, ahí en Main Street, y hay judíos maravillosos con los cuales me llevo fenomenal. Y muchos estaban orgullosos porque habían vuelto a separar porque están en Gibraltar. Pero bueno, en el norte de África el idioma usado por esos descendientes de los españoles era distinto al de Tesalónica o al de Sofía, porque van tomando palabras del lugar en donde se encuentran. Y otra cosa es, si digo Sofía, porque como estuve allí de consejero de preadhesión durante una temporada, ya me quedó el Sofía en lugar de Sofía. El caso es que, dependiendo del lugar, van tomando palabras. Era como cuando contaba estos periódicos en cirílico, que uno lo lee y dice, pero si
es el castellano del siglo XV evolucionado, pero está escrito en cirílico. Yo no tengo periódicos de la comunidad sefardita de Turquía. Ah, claro. Y bueno, y a veces te ríes un poco, ¿no? Que hablamos así. Bueno, en Ámsterdam, que también hubo periódicos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por su exposición. Claro. Ya.